Hola, muy buenas. Seguimos aquí con el estudio de Napoleón Hill de Piense y hágase rico. Esta vez con el capítulo 2, el paso primero hacia la riqueza. Deseo. Los sueños se convierten en realidad cuando el deseo los transforma en acción concreta. Pida a la vida grandes dones y anime a la vida a que se los entregue a usted. Cuando Edwin C. Barnes se apeó del tren de mercancías en East Orange, NJ, hace más de 50 años, acaso tendría todo el aspecto de un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Cuando emprendió el camino desde las vías del ferrocarril hasta las oficinas de Thomas Alva Edison, su mente trabajaba febrilmente. Se veía a sí mismo, en presencia de Edison, se escuchaba a sí mismo solicitando una oportunidad al señor Edison para trocar en realidad la obsesión de su vida, el ardiente deseo de llegar a ser socio industrial del gran inventor. El deseo de Barnes no era una simple esperanza, era un deseo fuerte, maduro, persistente, que avasallaba todo lo demás. Era algo muy definido y definitivo. Pocos años después, Edwin C. Barnes se hallaba de nuevo en presencia de Edison, y en el mismo despacho donde por primera vez le conoció. Esta vez, su deseo se había convertido en una realidad tangible. Era socio industrial de Edison. El sueño dominante de su vida era ya un hecho concreto. Barnes tuvo éxito porque eligió una meta definida, determinada, precisa, y dedicó todas sus energías, toda su fuerza de voluntad y todo su esfuerzo a alcanzar aquella meta. No existe ruta de retirada. Transcurrieron 5 años antes de que se presentara la oportunidad que esperaba. Para todo el mundo, excepto para sí mismo, parecía ser solamente otro diente más en el engranaje industrial de Edison. Pero en su propia mente era socio de Edison. Cada minuto que pasaba y que había transcurrido desde el día en que comenzó a trabajar allí. Este es un ejemplo notabilísimo de lo que puede el deseo. Barnes llegó a la meta porque deseaba ser un asociado industrial de Edison, mucho más que cualquier otra cosa. Creó un plan mediante el cual pudiese llegar a su objetivo, pero quemó todos los puentes que quedaban detrás de él. Se ciñó a su deseo hasta que éste llegó a convertirse en una verdadera obsesión, en el objetivo principalísimo de su vida y finalmente en un hecho concreto. Cuando fue a East Orange, no se dijo a sí mismo intentaré que Edison me conceda un empleo cualquiera, sino que se dijo veré a Edison y le haré saber que he venido a ser socio suyo. Barnes no dijo mantendré los ojos bien abiertos para aprovechar cualquier otra oportunidad en el caso de que me falle lo que deseo en la organización de Edison. Por el contrario, Barnes dijo solo hay una cosa en el mundo que he decidido conseguir y es ser socio industrial de Thomas Alva Edison. Quemaré todos los puentes que queden a mi espalda y apostaré todo mi futuro por lograr lo que tanto anhelo. No se dejó a sí mismo un posible camino de retirada. Tenía que ganar o perecer. Y esta es la historia del éxito de Barnes. Quemó sus naves. Hace mucho tiempo, un gran guerrero se enfrentó a una situación que hizo necesario tomarse una decisión para asegurar el éxito en el campo de batalla.
estaba a punto de enviar a sus ejércitos contra un poderoso enemigo, cuyas fuerzas eran muy superiores a las suyas. Embarcó en naves a sus soldados y navegó hasta las costas del país enemigo, donde desembarcó tropas y equipo. Luego dio la orden de que se quemaran las naves que le habían conducido hasta allí. Y dirigiéndose a sus hombres, poco antes de la primera batalla, les dijo: «En este momento estáis viendo cómo arden nuestras naves. Eso significa que no podemos abandonar estas costas vivos, a menos que venzamos. Ahora no tenemos elección: a vencer o a morir». Y vencieron. Cada persona que vence en una empresa debe ansiar quemar sus naves y cortar todos los caminos de retirada. Solo haciéndolo así puede uno o una mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de vencer, factor esencial a todo éxito. La mañana que siguió al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se hallaba en State Street, contemplando las humeantes ruinas de lo que antes fuera sus almacenes. Se reunieron en conferencia y en el mismo lugar de los sucesos para decidir si reconstruirían o abandonarían Chicago definitivamente, a fin de iniciar sus negocios en otro sitio más prometedor del país. Llegaron todos a una decisión excepto uno: abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir señaló con un dedo los restos de su almacén y dijo: «Caballeros, en este mismo lugar construiré el almacén más grande del mundo, y siempre lo haré aun cuando se quemara muchas veces». Esto sucedió hace casi un siglo. Se construyó el almacén y allí está todavía como monumento a la fuerza mental de aquel hombre, a esa fuerza mental conocida como ardiente deseo. La cosa más fácil para Marshall Field debía haber sido lo que hicieron sus demás colegas cuando las cosas se pusieron feas y el futuro parecía negro. Los demás frenaron y partieron hacia donde las cosas les resultaran más fáciles. Fíjese usted bien en las diferencias que hubo entre Marshall Field y los otros comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue prácticamente a los que tienen éxito en la vida de los que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de la comprensión en cuanto se refiere al propósito del dinero anhela pero el anhelo no trae las riquezas. Solamente se conseguirán cuando a ese deseo se le dé forma concreta hasta que se convierta en obsesión y se tracen planes y medios definidos para adquirir tales riquezas y se actúe con persistencia, con una persistencia que no reconozca el fracaso. 6 pasos que convierten en oro los deseos. El método mediante el cual el deseo de riquezas puede traducirse a su equivalente financiero consiste en llevar a cabo los siguientes 6 pasos, definidos y prácticos. 1. Fije en su mente la cantidad exacta de dinero que desea. No es suficiente decir «quiero mucho dinero». Sea exacto en cuanto se refiere a la cantidad. Hay una razón psicológica respecto a esta exactitud que se describirá en otro capítulo. 2. Determine exactamente lo que está dispuesto a dar a cambio del dinero que desea. No existe tal cosa como algo por nada. 3. Establezca una fecha definitiva en la que intentar poseer el dinero que desea.
4. Forme un plan bien definido para realizar sus deseos y comience enseguida, esté preparado o no a poner en práctica su plan. 5. Escriba una declaración clara y concisa sobre la cantidad de dinero que piensa usted tener. Está tuya lo que trata de dar a cambio por ese dinero y describa claramente el plan mediante el cual lo acumulará. 6. Lea su declaración escrita en voz alta 2 veces al día, una antes de acostarse por la noche y otra después de levantarse por la mañana. Al mismo tiempo que lee, vea, sienta y crea que ya está en posesión de ese dinero. Es importante que siga usted las instrucciones descritas en esos 6 pasos. Es especialmente importante que observe y siga las instrucciones del párrafo 6. Puede que usted alegue que es imposible verse a sí mismo o a sí misma en posesión de tal cantidad de dinero antes de poseerlo. Aquí es donde el deseo ardiente ha de acudir en su ayuda. Si realmente desea dinero con tanta fuerza que su deseo constituye una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse a sí mismo o a sí misma de que lo obtendrá. Principios que valen 100 millones de dólares. A los no iniciados, que no han sido formados en los principios de trabajo de la mente humana, es posible que estas instrucciones se les antoje poco prácticas. Así pues, quizás sirva de ayuda a todos los que dejan de reconocer la fuerza y verdad de los 6 pasos saber que esta información que ahora reciben fue facilitada por André Carnegie, quien comenzó como peón en unos hornos de acero, pero que se las arregló a pesar de sus humildes comienzos para hacer que estos principios le proporcionasen una fortuna superior a los 100 millones de dólares. También es probable que les sirva de ayuda el hecho de que estos 6 pasos fueron cuidadosamente estudiados por el fallecido Thomas Alva Edison, quien les dio su visto bueno no sólo por ser esenciales para la acumulación de dinero, sino porque son la base del alcance de toda conquista. Estos pasos no precisan de trabajo duro, no exigen ningún sacrificio, no requieren que uno o una aparezca ridículo o crédulo. Para aplicarlos tampoco se precisa una gran cultura. Mas para estos pasos tengan éxito en su aplicación, sí que se necesita suficiente imaginación. Una imaginación que dé lugar a ver y a comprender que la acumulación de dinero no puede dejarse al azar, a la casualidad. Es preciso darse cuenta de que todos aquellos que han acumulado grandes fortunas soñaron primero con ellas, albergaron esperanzas, las desearon fuertemente e hicieron proyectos antes de poseer realmente el dinero. Y ahora mismo, antes de seguir adelante, es conveniente que sepa que nunca podrá tener riquezas en gran cantidad a menos que en usted nazca y se desarrolle un deseo ardiente hacia el dinero y que en realidad crea que lo llegará a poseer. Los grandes sueños pueden convertirse en riquezas. Los que emprendemos esta carrera hacia la riqueza
debemos sentir estímulo mediante el conocimiento de que en este alterado mundo en que vivimos, cada día se precisan nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos dirigentes, nuevas invenciones, nuevos métodos de enseñanza, nuevos procedimientos para los mercados, nuevos libros, nueva literatura, nuevas características para la televisión, y en el fondo de esta demanda de cosas mejores y nuevas existe una cualidad que hay que poseer para vencer, y esta es la determinación de propósito, el conocimiento de lo que uno quiere y un ardiente deseo de poseerlo. Los que deseamos acumular riquezas, debemos recordar que los auténticos dirigentes del mundo siempre han sido hombres que han dominado y encauzado, llevándolas a la práctica, a las fuerzas intangibles e invisibles de la oportunidad aún no nacida, y han convertido esas fuerzas o impulsos del pensamiento en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de utilidad que hace la vida más agradable. Al proyectar la adquisición de su parte de riqueza, no permita usted que alguien se interfiera para despreciar al soñador. Para ganar las grandes apuestas en este mundo alterado, debe usted captar el gran espíritu de los pioneros del pasado, cuyos sueños han dado a la civilización todo cuanto posee de valor. El espíritu que sirve de sangre vivificadora a nuestro propio país, tanto su oportunidad como la mía para desarrollar y vender nuestros talentos. Si lo que usted desea es correcto y cree en ello, adelante, hágalo, lleve a cabo su sueño, y que nunca le importe lo que ellos digan si tropieza con una derrota temporal, porque ellos ignoran que cada derrota trae consigo la semilla de un éxito equivalente. Thomas Alva Edison soñó con una lámpara que pudiese funcionar mediante la electricidad. Llevó a la práctica su sueño y, a pesar de más de 10.000 fracasos, se ciñó al mismo hasta que lo convirtió en realidad física. Los soñadores prácticos jamás fracasan. Whelan soñó con una cadena de almacenes de cigarros, transformó su sueño en algo práctico, y hoy día la Union Cigar Store ocupa uno de los mejores lugares de América. Los hermanos Bright soñaron con una máquina que pudiese volar. Hoy día todo el mundo puede ver que aquellos sueños eran sólidos. Marconi soñó con un sistema para dominar y encauzar las intangibles fuerzas del éter. La prueba de que no soñaba en vano la vemos hoy en cada aparato de radio y televisión que existe en el mundo. Puede que le interese a usted saber que los amigos de Marconi le encerraron y examinaron en un hospital para psicópatas, cuando anunció que había descubierto el principio mediante el cual podía enviar mensajes por el aire sin necesidad de alambre u otros medios físicos y directos de comunicación. A los soñadores de hoy día les va mucho mejor con sus cosas. El mundo está lleno de oportunidades que nunca conocieron los soñadores del pasado. Los deseos detrás de sus sueños. Un ardiente deseo que hay que hacer realidad a toda costa es el punto de donde ha de partir todo soñador o soñadora. Los sueños no nacen de la indiferencia, de la pereza o de la falta de ambición. Recuerden que todos los que han alcanzado éxito en la vida casi siempre tuvieron duros principios.
y atravesaron muy malos tiempos antes de llegar. El auténtico cambio en la vida de aquellos hombres de éxito y mujeres usualmente llega en el momento de alguna crisis mediante la cual son presentados a su otro yo. John Bunyan escribió Pilgrim's Progress, obra que figura entre los mejores libros ingleses. Tras haber estado encerrado en la cárcel, severamente castigado a causa de sus puntos de vista sobre religión, O. Henry describió el gran genio que dormía en su cerebro después de haberse enfrentado con la desgracia y ser encerrado en una celda de la prisión de Columbus, Ohio. Al verse obligado por la desgracia a enfrentarse con su otro yo y a emplear su imaginación, descubrió que era un gran autor en lugar de ser un pobre delincuente. Charles Dickens comenzó pegando etiquetas en botes de crema para el calzado. La tragedia de su primer amor penetró tanto en las profundidades de su alma que le convirtió en uno de los más grandes autores del mundo. Aquella tragedia produjo primero David Copperfield y más tarde una sucesión de otras obras que hicieron de este mundo un lugar más rico y mejor para todo el que las lee. Helen Keller, poco después de nacer, se quedó ciega, sorda y muda. A pesar de su formidable desgracia, su nombre ha quedado escrito en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida fue una demostración tangible de que nadie es derrotado hasta que la derrota se acepta como una realidad. Robert Burns era un mozo sin cultura alguna. Parecía estar empadrinado desde su nacimiento por la pobreza y hasta llegó a ser un borracho. Pero el mundo se convierte en un lugar mejor por haber vivido aquel hombre que arropó en poesía bellos pensamientos y así arrancó un espino y plantó una rosa en su lugar. Repito que era un humilde campesino sin estudios escolares de ninguna clase y que incluso su vida fue desordenada, pero llegó. Beethoven era sordo y Milton estaba ciego, pero sus nombres perdurarán mientras el mundo exista, porque soñaron y tradujeron sus sueños a una realidad concreta. Hay diferencia entre desear una cosa y estar en disposición de recibirla. Nadie está dispuesto a tal recepción hasta que cree que puede hacerlo, que puede adquirirla. El estado mental debe ser creencia y no simplemente deseo o esperanza. Para la creencia es esencial una mente liberal y receptiva. Las denominadas mentes cerradas no inspiran fe, valor o creencia. Recuerde usted que no se requiere realizar más esfuerzo para apuntar alto en la vida o para exigir abundancia y prosperidad que el que precisa realizar para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha estatuido muy concretamente esta gran verdad universal en las líneas siguientes. Pacté con la vida por un penique y la vida no pagó más. Sin embargo, mendigué por la noche cuando conté mi parco acopio, pues la vida no es más que patrón que da lo que se le pide. Pero una vez se fija el salario, es preciso seguir adelante con el trabajo. Trabajé por el jornal de un lacayo, solo para aprender, acongojado, que cualquier jornal que hubiese pedido a la vida, ella me lo hubiese dado.
El deseo consigue lo imposible. Y como adecuado final de este capítulo, deseo presentar aquí a una de las personas más particulares que he conocido. Le vi pocos minutos después de nacer. Vino al mundo sin la menor señal física del sentido del oído, y el doctor admitió, cuando se le presionó para que diera su opinión sobre el caso, que la criatura quizás fuese sorda y muda para toda su vida. Desafié y puse en duda la opinión del doctor. Tenía perfecto derecho a hacerlo, así porque yo era el padre de aquel niño. También llegué a una decisión y tuve mi opinión, pero expresé ésta silenciosamente, en el secreto de mi corazón. Yo estaba seguro de que mi hijo tenía que oír y hablar. ¿Cómo? Estaba seguro de que tenía que haber alguna forma, algún camino, y que tenía que encontrarlo. Y pensé entonces en las palabras del inmortal Emerson. El curso que siguen todas las cosas tienden a enseñarnos lo que es la fe. Solo necesitamos obedecer. Hay un guía para cada uno de nosotros y nosotras, y escuchando humildemente oiremos la verdadera palabra. ¿La verdadera palabra? Deseo. Más que nada en el mundo, yo deseaba que mi hijo no fuese sordomudo, y no abandoné tal deseo ni un segundo siquiera. ¿Qué podía hacer yo? De alguna manera tenía que trasplantar a la mente de aquel niño mi ardiente deseo de hallar medios y formas de llevar el sonido a su cerebro sin la ayuda de un par de oídos. Tan pronto el niño fuese lo suficientemente mayor para cooperar, llenaría su mente con el ardiente deseo de oír, y lo haría de tal forma, con tanto anhelo, que la naturaleza, usando sus propios métodos, traduciría aquel anhelo en una realidad física. Todo este proceso se desarrolló en mi propia mente, pero no hablé con nadie sobre ello. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de que mi hijo no sería un sordomudo. A medida que crecía y comenzó a darse cuenta de las cosas que le rodeaban, observamos que oía un poco, y al llegar a la edad en que la mayoría de los niños rompen a hablar, él no mostró la menor señal de hacerlo, aun cuando comprendimos por sus acciones que podía oír ligeramente ciertos sonidos. Eso era todo cuanto yo deseaba saber. Estaba convencido de que si el niño podía oír, aunque fuese muy ligeramente, se podría desarrollar su capacidad auditiva mucho más. Luego sucedió algo que me infundió esperanzas, y la cosa surgió de la fuente más inesperada. Encontramos un camino. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño escuchó la música por primera vez, se quedó como extasiado e inmediatamente se apropió de la máquina. En una ocasión tocó él mismo discos durante casi 2 horas, permaneciendo en pie ante el fonógrafo, con los dientes clavados en el borde de la caja. El significado de este hábito no fue muy claro para nosotros hasta años más tarde, ya que no conocíamos entonces las propiedades de conducción del sonido que poseían los huesos. Poco después de que el niño se apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oírme bien y claramente cuando yo hablaba con los labios apoyados en su hueso mastoides en la base del cráneo. Estando ya seguro de que el pequeño oía el sonido de mi voz claramente, empecé a transferir a su mente el deseo de oír y hablar. Pronto descubrí también que al niño le encantaban los cuentos a la hora de irse a la cama, de forma que me puse a inventar historias con la intención
de desarrollar en él la seguridad en sí mismo, la imaginación y un ardiente deseo de oír y ser normal. Había en particular una historia que yo adornaba con nuevas pinceladas cada vez que se la contaba. La historieta tenía la intención de hacerle pensar que su padecimiento no era en realidad una incapacidad física, sino más bien un gran valor. A pesar del hecho de que toda la filosofía que yo había asimilado claramente indicaba que la adversidad siempre trae consigo la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que por aquellos días yo no tenía la más ligera idea de cómo aquel padecimiento podía convertirse en un valor. Nada podía detenerle. Cuando miro hacia atrás y analizo la experiencia, veo que la fe que tenía mi hijo en mí tuvo mucho que ver con los asombrosos resultados obtenidos. No ponía en duda nada de lo que yo le decía. Le inculqué la idea de que él poseía una ventaja clara sobre su hermano mayor y que tal ventaja se reflejaría por sí sola en muchas formas. Por ejemplo, los profesores en la escuela observarían que no oía y en consecuencia mostrarían hacia él especial atención y le tratarían con extraordinaria amabilidad. Y así lo hicieron, siempre. También le inculqué la idea de que cuando fuese lo suficientemente mayor para vender periódicos, su hermano mayor ya era un buen comerciante en tal terreno. Él tendría una gran ventaja sobre su hermano por la sencilla razón de que la gente le pagaría un dinero extra por sus artículos de venta, razonando que era un muchacho trabajador y brillante a pesar del hecho de que carecía de oído. Aproximadamente a los 7 años de edad, dio la primera prueba de que nuestro método de programar su mente estaba dando frutos. Durante meses había estado solicitando el privilegio de vender periódicos, pero su madre no daba su consentimiento a tal proyecto. Finalmente, obró por su cuenta y riesgo. Una tarde, al quedarse solo en casa con los criados, trepó por la ventana de la cocina y se marchó. Pidió prestados 6 centavos al zapatero de la vecindad. Los invirtió en periódicos. Los volvió a vender. Invirtió de nuevo el capital y así estuvo operando hasta última hora de la tarde. Después de hacer un balance de su capital y devolver los 6 centavos que había pedido prestados al zapatero, le quedó una ganancia líquida de 42 centavos. Cuando nosotros llegamos a casa aquella noche, le encontramos profundamente dormido en su cama, con el dinero bien encerrado en su puño. Su madre le abrió la mano, le quitó las monedas y lanzó una exclamación de asombro y angustia. Me parecía poco adecuado llorar sobre la primera victoria de su hijo. Mi reacción fue totalmente opuesta. Me eché a reír de buena gana porque ya estaba seguro de que mi empresa de inculcar en la mente del niño fe en sí mismo se había hecho realidad. Su madre veía en aquella primera aventura comercial solamente a un niño sordo que había salido a las calles arriesgando su vida para ganar dinero. Sin embargo, yo veía a un comerciante muy pequeño, pero ambicioso y seguro de sí mismo, una seguridad que había aumentado en un 100% porque se había metido en negocios impulsado por su propia iniciativa y había ganado. Aquello me complació mucho porque vi que el niño acababa de dar muestras de una resolución que le acompañaría durante toda su vida. Un camino mediante la escucha. El muchachito sordo superó con éxito todos los grados de escolaridad, segunda enseñanza y colegio
sin poder oír a sus profesores excepto cuando le gritaban fuerte y a cercana distancia. No asistió a una escuela para sordos. No le permitimos aprender el lenguaje de signos. Estábamos decididos a que viviese una vida normal y alternase con niños normales, y nos mantuvimos en tal actitud aun cuando nos costó grandes discusiones con los profesores. Cuando cursaba la segunda enseñanza, probó un dispositivo eléctrico para oír, pero sin resultado alguno. Durante su última semana en el colegio, sucedió algo que señaló el más importante cambio de su vida. ¿Acaso debido a lo que parecía ser una mera casualidad? Entró en posesión de otro dispositivo eléctrico para oír, que le había enviado para que lo probase. Al principio se mostró lento en la prueba, debido a la decepción últimamente sufrida con otro aparato. Al fin, más o menos desganadamente, se lo ajustó a la cabeza y allí estaba. Como obedeciendo a un golpe de varita mágica, el deseo de oír que había experimentado toda su vida acababa de hacerse realidad. Por primera vez en su existencia oía prácticamente tan bien como cualquier persona de oído normal. Medio loco de alegría por aquel mundo cambiado que le habían proporcionado mediante el dispositivo eléctrico, corrió al teléfono para hablar con su madre y oyó la voz de ésta perfectamente. Al día siguiente oyó las voces de sus profesores en clase con toda claridad por primera vez en su vida. Y también, por primera vez, podía conversar con otras personas libremente, sin necesidad de tener que hablar en voz alta. Ciertamente, acababa de entrar en posesión de un mundo diferente. El muchacho sordo ayuda a otros. Sin darse totalmente cuenta del significado de lo que había conseguido, pero intoxicado con la alegría de haber descubierto un nuevo mundo de sonido, escribió una carta al fabricante del audífono en la que entusiásticamente describía su experiencia. Algo que decía aquella carta hizo que la compañía le invitara a ir a Nueva York. Cuando llegó a la ciudad, fue acompañado hasta la fábrica y mientras hablaba con el jefe de ingeniería, refiriéndole muchas cosas de aquel mundo nuevo que había caído en sus manos, una idea, una inspiración, una corazonada, o llámese como se quiera, nació en su mente. Fue este impulso de pensamiento lo que convirtió su padecimiento en un valor destinado a producir dividendos tanto en dinero como en felicidad a miles de personas en el futuro. La suma y sustancia de aquel impulso de pensamiento fue la siguiente. Se le ocurrió que podía servir de ayuda a los millones de sordos que caminaban por la vida sin gozar del beneficio de un dispositivo mecánico para oír, si él hallaba la forma de referirles la historia de aquel nuevo mundo. Durante un mes se enfrascó en una intensa investigación a través de la cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos y creó medios y métodos de comunicarse con los duros de oído de todo el mundo con el propósito de compartir con ellos su recientemente descubierto mundo. Cuando acabó tal labor, presentó el plan a la compañía e instantáneamente se le concedió un puesto en la misma para que convirtiera en realidad sus deseos. Cuando comenzó a trabajar, muy poco podía saber el muchacho que estaba destinado a llevar esperanzas y alivio práctico a miles de personas sordas, que sin su ayuda hubiesen permanecido condenadas para siempre al mundo del silencio. No me cabe la menor duda de que Blair hubiese sido un sordomudo toda su vida si su madre y yo no nos la hubiésemos arreglado para moldear su mente como lo hicimos. Cuando le inculqué el deseo de oír, hablar y vivir como una persona normal, a este impulso
le acompañó alguna extraña influencia que obligó a la naturaleza a convertirse en constructora de un puente, salvando así la distancia que separaba su cerebro del mundo exterior. Ciertamente un ardiente deseo dispone de tortuosos caminos para transformarse en su equivalente físico. Blair deseaba disfrutar de un oído normal. Ahora ya lo tiene. Había nacido con una desventaja física apta para enviar a cualquiera con un deseo menos definido a la calle, provisto de un platillo para pedir limosnas. La pequeña mentira piadosa que inculqué en su mente cuando aún era un niño, haciéndole creer que su padecimiento se convertiría en un gran valor, se justificó plenamente. En verdad, que no hay nada, ya sea correcto o erróneo, que la creencia más un ardiente deseo no pueda convertir en realidad. Estas cualidades están a disposición de cualquiera. El deseo obra maravillas para una cantante. Un breve párrafo publicado en la prensa y relacionado con Madame Schumann-Heike facilita una pista para descubrir el éxito magnífico de esta mujer como cantante. Transcribo el párrafo porque su contenido no revela otra cosa que el ardiente deseo. A principios de su carrera, Madame Schumann-Heike visitó al director de la ópera de Viena para que le probase la voz, pero el hombre no lo hizo. Después de lanzar una ojeada a aquella muchacha desgarbada y pobremente vestida, el director dijo, no muy cortésmente: «Con esa cara y sin personalidad alguna, ¿cómo puede usted esperar tener éxito en el campo de la ópera? Querida muchacha, abandone la idea, cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Nunca será usted una cantante». La palabra nunca es tiempo demasiado largo. El director de la ópera de Viena sabía muchas cosas acerca de la técnica del canto, pero muy pocas cosas sobre la fuerza del deseo cuando éste alcanza las proporciones de una obsesión. Si hubiese sabido más cosas de esa fuerza, no habría cometido la equivocación de condenar al genio sin concederle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis asociados comerciales enfermó. A medida que fue transcurriendo el tiempo, se puso peor y finalmente tuvo que ser trasladado al hospital al fin de practicarle una operación. El doctor le advirtió que había pocas esperanzas o ninguna de que volviese a verle vivo. Pero era solamente esta la opinión del doctor, no era la opinión del paciente. Muy poco antes de ser trasladado al quirófano, murmuró débilmente: «No se preocupe, jefe. Estaré fuera de aquí dentro de unos días». La enfermera me miró con cara de circunstancias, pero el paciente salió bien de la operación. Después que todo terminó, su médico me dijo: «Nada, a no ser el ardiente deseo de vivir, le he salvado. Nunca hubiera salido bien de esto si no se hubiese negado a aceptar la posibilidad de una muerte». Creo en la fuerza del deseo apoyada por la fe, porque he sido testigo de cómo esta fuerza eleva a muchos hombres y mujeres desde sus humildes comienzos a puestos de poder y riqueza. He visto cómo esa fuerza salvaba de la muerte a muchas víctimas. La he visto servir como medio por el cual los hombres volvían a ponerse en pie tras haber sufrido 100 diferentes derrotas. Y he visto también cómo esa misma fuerza proporcionaba a mi hijo una vida normal y feliz, a pesar de que la naturaleza le había lanzado al mundo sordo. ¿Cómo puede uno caminar
y dirigir esa fuerza del deseo? Esto ha sido contestado en parte y seguirá contestándose a través de los demás capítulos de este libro. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que jamás ha divulgado la naturaleza, contiene el impulso de un fuerte deseo, ese algo que no reconoce la palabra imposible y no acepta tal realidad como fracaso. Puntos importantes que recordar. Cuando el deseo enfoca grandes fuerzas hacia su victoria, usted no necesita disponer de una vía de retirada. La victoria es segura. Los 6 pasos que se describen en este capítulo convierten al deseo en oro. Estos principios proporcionaron a Andrew Carnegie la cantidad de $100 millones. El deseo hace que se produzca una victoria tras la derrota temporal. Fue el deseo el que construyó uno de los almacenes más grandes del mundo, que antes se había convertido en un montón de cenizas. Un muchacho sordo aprendió a oír. Una mujer sin oportunidad llegó a ser una gran cantante de ópera. Un hombre enfermo, desahuciado por los médicos, siguió disfrutando de la vida. El deseo fue la fuerza que ayudó a estas personas mediante alguna extraña pero natural química mental. No hay limitaciones para la mente excepto aquellas que admitimos.